En 2007 vio la luz Pozos de ambición, de Paul Thomas Anderson, quien declaró haberse basado en el Conde Drácula y otros monstruos para dar forma a su protagonista, Daniel Plainview, y a la propia película. Hoy en Cine Historias, 11 razones por las que Pozos de ambición es en realidad una película de terror. Nada más empezar, lo primero que sorprendió en lo que a priori iba a ser una épica americana sobre la industrialización del salvaje oeste fue su arranque musical, un zumbido amenazador que todos relacionamos automáticamente con el cine de terror. La banda sonora de Jonny Greenwood, componente de Radiohead, es en algún que otro aspecto muy deudora de la que compuso Walter Carlos para El Resplandor, especialmente en aquellos momentos en que la música servía para ilustrar la debacle mental de Jack Torrance. Por cierto, tanto Greenwood como Carlos son músicos eléctricos y no orquestales. No será la última vez que relacionemos ambas películas, y aunque Pozos de ambición no incluye elementos sobrenaturales, las dos cintas narran la historia de un padre en el proceso de convertirse, poseído por fuerzas antiguas y profundas, en un monstruo. Llama la atención la elección de la fuente del título, la letra gótica típica de las caligrafías manuales del siglo XV y que de nuevo relacionamos directamente con el terror, concretamente con los monstruos de la novela de terror gótico de finales del XVIII y principios del XIX, mucho más desde luego que con cualquier drama petrolero. Ya el año de arranque de la historia nos da otra pista. En 1898, Drácula, la inmortal novela de Bram Stoker, aún no había atravesado océanos de tiempo para llegar al lector, y llevaba publicada solamente un año. También en el título encontramos el motivo vampírico por excelencia. La sangre, un concepto que la película maneja a muchos niveles. El rasgo primordial de Daniel Plainview, aquel que rige sus actos y condiciona sus emociones, es la ambición en estado puro, sin medida, sin matiz y sin propósito. Dicha ambición se traduce en su irrefrenable sed de sangre. Daniel Plainview, como los vampiros, es un ser sediento de sangre, aunque no literalmente de sangre humana, sino de la sangre de la tierra, el petróleo. Al principio la metáfora es más difícil de ver y de hecho muchas implicaciones de pozos de ambición se ven más claras en un segundo visionado. Pero están ahí desde el principio los pozos como heridas de la tierra. En esta secuencia el hijo de Daniel dispara a un conejo y encuentra una primera herida. A Daniel Plainview lo veremos en varias ocasiones manchado de sangre negra. Y en las dos únicas secuencias en que le vemos genuinamente feliz, Daniel está literalmente embadurnado en sangre. Y de hecho, como él mismo dice... I'm an oil man. I like to think of myself as an oil man. Ladies and gentlemen, if I say I'm an oil man, you will agree. Es más, a medida que avanza el metraje y el monstruo se va haciendo con el personaje, el aspecto de Daniel se va haciendo más y más grasiento, como si el petróleo impregnara su mismo ser. Y las referencias a la sangre se van haciendo más y más explícitas. En su particular guerra con el predicador del pueblo, Daniel tendrá que acceder a bautizarse para lograr sus objetivos. Las palabras del predicador no pueden estar más escogidas. I want the blood. I want the blood. Beg for the blood. Give me the blood, Eli. Let me get out of here. Give me the blood, Lord. Y ya en la espectacular secuencia final, las referencias vienen una detrás de otra. I drink your water. I drink it up. I drink the blood of lamb from Bandish Tract. Drainage, Eli, you boy. Por no hablar del inolvidable batido, una de las frases cinematográficas más famosas de los últimos 20 años. I drink your milkshake. A lo largo de la cinta veremos varios elementos iconográficos del terror más clásico de un modo más o menos explícito. No solo la cruz y los crucifijos como símbolos y armas del archienemigo de Daniel, recordándole continuamente hasta dónde se extiende su poder. También veremos un par de exorcismos, el más obvio cuando Eli expulsa al demonio en forma de artritis de las manos de la feligresa. Y también el bautizo de Daniel es casi un exorcismo. Get out of here, devil! Out, devil! A un nivel metafórico, los pozos serían los colmillos de Daniel extrayendo la sangre de la tierra. Y a un nivel puramente gráfico, sin mayor significación, las clásicas estacas también están ahí. Lo mismo que la plata, aunque curiosamente ni la una ni la otra hacen daño a este vampiro.
Una de las razones por las que Pozos de Ambición es una historia tan poderosa es por la habilidad de Paul Thomas Anderson para hilar temas, tejiendo bajo la historia principal un sólido armazón conceptual que proporciona a la cinta múltiples lecturas. Así, esa ambición en estado puro, esa inmoderada sed de petróleo que va consumiendo a Daniel hasta reducirlo a una carcasa sin propósito, destruyendo a todo y a todos a su alrededor, queda subrayada por su alcoholismo. Lo que en otros se manifiesta como una sana inclinación por la recompensa lograda a través de la competición y el esfuerzo, en Daniel se convierte en un fin en sí mismo, del mismo modo que una persona normal se toma un par de copas y se va a casa, pero un adicto no sabe cuándo parar. Mientras que en otros la sustancia en cuestión es un medio, para el adicto es un fin en sí mismo. Y esto se ve muy claro cuando la Standard Oil Company le ofrece una millonada que la mayoría aceptaríamos gustosos, pero que Daniel rechaza sin pestañear, porque literalmente no sabría qué hacer con ello. What else would I do with myself? De nuevo es inevitable comparar el alcoholismo de Daniel Plainview con el de Jack Torrance. En la cinta de Kubrick, las referencias visuales a los indios nativos americanos, la ubicación del Hotel Overlook sobre un antiguo cementerio indio y el famoso baño de sangre que sueña Danny aluden a la primera gran épica americana, La Conquista del Oeste. La de Paul Thomas Anderson versa explícitamente sobre la conquista de América en su segunda oleada, la industrialización. En ambos casos, el alcoholismo de sus protagonistas sirve para sugerir una fuerza primigenia que yacía en el subsuelo y aflora a la superficie poseyendo al protagonista. En El Resplandor, las heridas no cicatrizadas del exterminio indio afloran a través del Hotel Overlook y poseen a Jack Torrance. Y en Pozos de Ambición, una fuerza más abstracta, anterior a cualquier civilización, quizá la naturaleza en estado puro, aflora a través de los pozos para poseer a Daniel Plainview. O incluso, llevando la metáfora a un nivel más profundo, Daniel Plainview sería el propio pozo y su ambición en estado puro una fuerza elemental de la naturaleza. Daniel Plainview es una criatura del subsuelo. Nos es presentado solo, bajo tierra, en la oscuridad, haciendo lo que mejor sabe hacer, cavar agujeros. Como llegará a confesar el personaje en un momento de rara sinceridad, I hate most people. I look at people and I see nothing worth liking. I want to earn enough money I can get away from everyone. Odia a la gente, y si para algo quiere el dinero es para no tener que relacionarse con ella. Da la sensación de que si la película avanzara 200 años encontraríamos a Daniel Plainview convertido en Gollum. Siempre resurge cierto debate. ¿Cuál es el momento exacto en el que Daniel es poseído? Tal vez es la caída en la mina de plata que operaría como una retorcida muerte y resurrección del héroe. Tal vez cuando se intoxica por los vapores en el primer pozo, o tal vez es anterior si es que hubo un primer momento. Lo que haría de Pozos de Ambición un horror de Lovecraft en el que Daniel abrió una puerta al infierno y el infierno se coló en él. O incluso, como apuntamos antes, la ambición en estado puro de Daniel sería el portal de acceso directo del infierno a la tierra. En este sentido, es relevante su euforia ante un fenómeno que augura montañas de dinero, pero que se cobra en su hijo un altísimo precio. En cualquier caso, la querencia de Daniel por los pozos es obvia. Cuando quiere algo, lo extrae del subsuelo, y cuando le sobra algo, lo entierra. Y como buena criatura del subsuelo, a Daniel le molesta la luz. En varias ocasiones dará muestras de rechazarla haciendo visera con la mano. Llegando al final de la cinta, cuando el monstruo ha tomado el control, no es nada inocente este plano que incide concretamente en que la luz del sol le hace daño. Y en los compases finales, en una película rodada casi exclusivamente en exteriores, encontramos a Daniel Plainview alejado de la luz del sol, oculto en las sombras de su castillo. Como un vampiro, Daniel Plainview termina recluido en su castillo. Y como todo vampiro, siempre tiene contratado a algún humano, un Jonathan Harker, un Renfield, un conseguidor que le ahorre el contacto con más humanos y le gestione las tareas mundanas de las que un vampiro no puede ocuparse. Todo monstruo ha de tener una némesis y la de Daniel Plainview es el predicador Eli Sunday. Nótese que Sunday, además de domingo, su traducción literal es Día del Sol, el contrario perfecto de una criatura de las sombras. Pero la de Daniel e Eli no es tanto una lucha entre el bien y el mal como una pugna por el poder. A Daniel le molesta todo de Eli. Le molesta que Eli quiera subirse al carro sin mérito alguno, ve en él a un competidor y personalmente le detesta. Le quema especialmente, como a un vampiro el agua bendita, la falsa santurronería del predicador. Daniel e Eli son literalmente agua y aceite. El elemento de Eli es el agua bendita y el de Daniel el petróleo.
Detalle ineludible, la determinación inquebrantable de Daniel por conseguir su oleoducto le llevará a bautizarse por mucho que le escueza. Eli lo aprovechará para tomarse su venganza en la particular guerra de sangres que se traen estos Drácula y Van Helsing. La rivalidad entre ambos es inmediata, pero las hostilidades saltaron cuando Daniel bautizó a Eli con sangre negra. Eli se cobra su venganza humillando a Daniel y bautizándolo a su vez con agua, con la sangre de Jesucristo. Beg for the blood! Give me the blood, Eli. Let me get out of here. Give me the blood, Lord! Daniel, que es todo determinación, nada más bautizarse, musita, tenemos oleoducto. Y en la secuencia final, Daniel se cobra la victoria definitiva y vuelve a humillar a Eli, haciéndole proclamar que es un falso profeta. Pero Eli ya no es el mismo, ha caído en desgracia y vemos que ha cedido a la bebida. Y precisamente en ese momento, Daniel rechaza una copa por primera vez en la película. Para mitigar el resacón, bebe agua también por primera vez. Daniel está destinado a las antípodas de Eli. Por eso, cuando el predicador se presenta finalmente como un pecador, Daniel se erige en santo. Minutos después, ya desatado, exclama aquello de bebo tu agua, bebo la sangre del cordero y la mejor de todas, yo soy la tercera revelación. I am the third revelation. Que por cierto, otro detalle no casual y ya rendidos a un enloquecido tono que va más allá de lo satírico, la tercera revelación es el mensaje a las diferentes iglesias contenido en el libro de las revelaciones más conocido por el Apocalipsis. Daniel Plainview es un depredador y muchos son los detalles que se refieren a él como tal. En este aspecto apartamos al vampiro y sacamos al hombre lobo, aunque nos vale cualquier otra película en que el protagonista, aquejado por alguna maldición, sufre una transformación progresiva. La Mosca, de nuevo El Resplandor y casi cualquier terror licantrópico nos muestra un proceso parecido en que la bestia va añadiendo rasgos al personaje. Uno de los más distintivos, Daniel Plainview, es carnívoro. En la secuencia del restaurante se refiere al filete como rasgo de riqueza y fuente de fuerza y poder. That's all we need here is a good, strong, expensive meal. Waiter, 2 steaks. En la secuencia final, mientras vence finalmente a su archienemigo y se cobra las humillaciones del pasado, Daniel está comiendo carne, con las manos como una bestia. Con las manos exhibe orgulloso la sangre de su primera presa. Todo depredador es un cazador, y Daniel Plainview busca dar caza a la tierra, chupar su sangre. No es casual que la prospección del terreno de los Sunday venga disfrazada de excursión de caza. Pero eso es al principio, cuando la transformación apenas ha comenzado y Daniel aún es una persona funcional. Cuando empieza a mostrar verdaderos síntomas de estar perdiendo el control es en su entrevista con los representantes de la Standard Oil Company. Uno de ellos menciona al hijo de Daniel y este le amenaza con cortarle el cuello. One night I'm gonna come to you inside of your house, wherever you're sleeping, and I'm gonna cut your throat. Una amenaza que sale de la nada sin provocación previa. La amenaza de un depredador. Como un depredador, cuando Daniel sospecha de la identidad de su hermano, le acecha, le tiende una trampa y finalmente salta sobre él para quitarle la vida. Y volviendo a la secuencia final, cuando la transformación está prácticamente completa, no queda apenas nada de Daniel, solo está el monstruo en estado casi puro. Millonario y logrados todos sus objetivos, no tiene más entretenimiento que disparar a los muebles en un pasillo. Sin nadie con quien competir, solo le queda la bebida. Obviamente, su final está cerca. Ni siquiera el grito de que el castillo está en llamas le motiva lo suficiente. Solo un sonido le saca del letargo el nombre de su archienemigo, Eli Sunday, y una última tarea es todo lo que le queda, humillar finalmente a su último competidor. Pero claro, humillarlo no es suficiente, Daniel tiene que destruir a su contrario. Y tras una grotesca pelea de monstruos que recuerda perfectamente a Godzilla peleando entre edificios contra alguna otra bestia, Daniel cumple su impulso más elemental y primigenio, obtener la sangre de su último y más íntimo competidor. Y después de eso, ha terminado. I'm finished. Esto ha sido todo, muchas gracias por tu atención, dale a like si te ha gustado, no olvides suscribirte para no perderte próximas entregas y pásate por los comentarios para todo lo demás. Y para presumir con los amigos, comparte este contenido en redes y así llegaré a más cinéfilos, cinéfagos, licántropos, vampiros y aves nocturnas. Que la fuerza os acompañe.